ya no lo viste. ¡Yo! ¡Buen día! Vete, Mier. Voy, se me estaban llevando mis guantes, cara. Ahí vas, ahí vas. Y ahora sí ya, ¿no? Luis Pacho y Mejía, que dejó su nombre a dos comunidades, Pacho Nuevo y Pacho Viejo. Pacho Nuevo y Pacho Viejo son lo mismo, son partes de esta gran hacienda, que sin embargo no era la más grande. Por ejemplo, Tuzamapan era mucho más grande. Cuando quieran bajar, si ustedes bajan en bicicleta de Tuzamapan hasta el río de los Pescados, no van a llegar a los límites de Tuzamapan, y es pura subida de regreso, no se lo recomiendo mucho. Pero esta sí fue, digamos, sumamente grande para nosotros, sumamente grande. Llegaba aquí a Jalapa, aquí llegaba a Las Trancas, aquí ustedes acaban de ver, pasaron por Nacastle, el ejido de Nacastle se formó de la hacienda en la reforma agraria. Entonces ya ustedes son los mejores ubicados de cualquier visita porque vinieron rodando. Entonces, de lo que se ve aquí, lo más antiguo es, allá afuera es la casa más antigua, que debe ser del siglo XVII. Está el callejón, que es también la vivienda laboral. Está la capilla, que la vamos a conocer. Y lo más nuevo es esta casa, que es de 1840. Esta casa ya la hizo mi tatarabuelo después de la independencia, cuando Jalapa ya se hace capital del estado. Si no, su punto de referencia no era tanto Jalapa, que era un lugar de paso, sino el camino real donde subían y bajaban los productos al puerto de Veracruz. Entonces, los voy a llevar a conocer el cárcamo o acueducto, que ustedes que todos conocen Ziquizagua, es como la antípoda de la de Ziquizagua, porque es alta y corta. La de Ziquizagua es larga y baja. Entonces, si me siguen, salimos por ahí, subimos a la capilla y bajamos a la capilla. Esta era una de las haciendas medianas, digamos, dentro de las que había hacia finales de 1900. Esta hacienda se fundó a principios de 1600. Compraron los terrenos la familia de la Orduña y de ahí su nombre. Llegó a medir 6.300 hectáreas. Para darnos una idea de los límites de la hacienda, abarcaba hasta el centro de Coatepec, ¿no? Y llegaba hasta lo que es ahorita el velódromo, ¿no? Esa, digamos, en la parte más ancha de la hacienda. Hacia el sur, colinda con Pacho Viejo, ¿no? Ese, digamos, era el límite hacia el sur. Después tenemos hacia el norte, llegaba prácticamente un poco más, unos 3 kilómetros más de 5 Palos. Y ahí los límites son dos de los ríos. Por un lado, el río Pisquiac, que ubican, y por el otro, el otro río que es el de la Cascada de la Bula. Todo eso de subida hasta 5 Palos, ¿no?
Entonces eso eran los terrenos de la hacienda. El principal cultivo, esta era una hacienda cañera, ¿no? La caña de azúcar era el principal cultivo que se ubicaba en todas estas partes bajas, no en las partes montañosas. Aunque era el cultivo principal, también hubo naranja, posteriormente café. El primer registro del cultivo mayor de café se ubica en la hacienda de Chimpizagua, que en alguna época fue parte de la hacienda de la Orgullo, ¿no? Ya después, cuando hubo una venta de la hacienda, el que fue administrador se quedó con la hacienda de Chimpizagua como parte del pago por sus servicios. Pero digamos, el origen del cultivo, del registro del cultivo a gran escala, tiene en Chimpizagua. La parte de acá abajo, es el edificio más antiguo de toda la parte donde se procesaba la caña de azúcar. Incluso había una gran chimenea, un chacuaco, para procesar la caña de azúcar y se producía panela. Posteriormente también pusieron otra área de transformación para hacer caña, alcohol, era la alcoholera. Entonces llegaba aquí la caña y la transformaban tanto en panela como en alcohol. Hacia principios del siglo XX, la familia Pasquel, que eran los dueños en ese entonces, hicieron la segunda planta del edificio. Antes era de una sola planta este edificio, y también hicieron muchos trabajos para poder modernizar la hacienda. Una de las cosas que hicieron fue comprar 2 locomotoras para hacer una red ferroviaria interna que trajera la caña de azúcar hacia acá, y de aquí se conectaban con otras 2 vías ferroviarias. Una que era el Piojito, que es el tren famoso que iba desde Jalapa, desde Los Sauces hasta Teocelo, y por otro lado también transitaba la vía del tren, pasaba por aquí, la que viene desde Puebla, Ciudad de México, y que va al puerto de Veracruz. Entonces llegó a haber 3 líneas ferroviarias que pasaban por el terreno de la hacienda. La hacienda se desintegró, pues, como todas las haciendas, con la repartición agraria. Fue un periodo de 16 años, desde 1923 hasta 1939. En esos 16 años pasó de 6.300 hectáreas a 300 hectáreas. ¿Sí? No nada más fue repartición para ejidos, también hubo venta de terrenos. Parte de esas ventas, pues la tenemos acá enfrente, que fue a una juguera, una refresquera, la Croche, ¿no? Y otra de las ventas fue a la Nestlé, que está desde 1939, 1940, ya está asentada en la zona, ¿no? Entonces ya dejó de ser hacienda y el ingenio cerró y se transformó posteriormente en beneficio. Llegó a haber un beneficio funcional donde se procesaba el café hasta finales de 1980, con las crisis estas económicas del país, fue cuando finalmente ya cerró el beneficio. Por último, compra la Coca-Cola, lo que quedaba de la hacienda, con el interés del manantial, pero nada más de que no le vendían solo el manantial, sino todo el terreno. Entonces lo compran, hacen toda la gestión para poder hacer uso del agua y subdividen el terreno, y esta parte, que es el casco, que es 1 hectárea, se la venden al gobierno del estado. El gobierno del estado lo compra con la idea de hacer una especie de hotel hacienda, un proyecto que no llevó a cabo, que no sucedió, y después llegó el proyecto, este proyecto que nosotros encabezamos, que es la Ceiba Gráfica, que son talleres de gráfica. Son técnicas antiguas de gráfica que desarrollamos acá, enseñamos, recibimos artistas de todo el país y de distintos lugares del mundo. En la parte de abajo están los talleres y en la parte de arriba hay una zona de residencias con habitaciones y una cocina donde se queda la gente que quiere aprender las técnicas que aquí practicamos. Aquí se practica una técnica que se llama litografía, que es dibujo sobre piedra, y ese dibujo funciona como una especie de molde para poder sacar varias impresiones de esa imagen. Nada más que se hace con mármol mexicano. Esto es como una especialidad, en lugar de hacerlo con las piedras alemanas, que era con lo que tradicionalmente se trabajaba.
Es un lugar muy importante para toda la parte artística en México y en el mundo. Entonces, eso es lo que ahora hacemos. Nosotros somos una asociación civil, Artistas Veracruzanos Bajo la Ceiba, y nos hacemos cargo de todos los gastos de operación y de mantenimiento del lugar, que es bastante difícil y trabajoso. Simpisagua perteneció a un latifundio que sus extensiones llegaban hasta la Antigua, ¿no? Eran más de 2000 hectáreas las de donde perteneció Simpisagua. Allá por 1800 principios, un administrador de la hacienda de la Orduña concluye sus trabajos con los propietarios y de pago o de liquidación se queda con Simpisagua, que era don José de Arias. Simpisagua pues todavía no tenía la denominación o el rango de hacienda, sino fue hasta 1807 que ya alcanza el rango de hacienda. Don José de Arias, que era el que se quedó ya administrando aquí como propietario, trajo algunas adecuaciones, le hizo algunas adecuaciones y trajo la rueda que está acá, que es una rueda Pelton, que el nombre es porque el que la inventó es un ingeniero alemán de apellido Pelton. Los españoles, cuando construían las haciendas, buscaban estratégicamente los lugares para que pudiera llegar el agua por gravedad, y al tener el agua por gravedad pues es que generaban muchas cosas, como el tema de la energía principalmente, ¿no? Una característica que tenían las haciendas es que actualmente pensamos que para hacer una hacienda tenía que haber tenido mucha propiedad, ¿no? Hablando en terreno, pero la principal característica es que aquí pudieran vivir sin necesidad de salir, ¿no? Que entonces fuera autosuficiente. Con esta construcción del acueducto, que están escuchando ustedes cómo cae el agua allá, viene todavía de los manantiales, y es el único acueducto que está trabajando original en todo Latinoamérica. No van a encontrar otro acueducto que trabaje original como este. Ya podrán encontrar, por ejemplo, en Querétaro, ahí que está, dice, no, el de Querétaro está muy bonito, sí, pero pues ya es a base de un bombeo, ¿no? Ya ni la Orduña, ni Pacho, oye, estuvieron en Pacho ya no le funciona el acueducto como tal. La rueda Pelton, cuando llega a base de engranes, está de este lado, toda esta parte donde estamos ahorita parados era el trapiche, que fue la primera cosecha, la primera siembra o la primera producción de la hacienda era trapiche. Por aquí escurrían los jugos, ¿sí? Y allá abajo hay un chacuaco que era precisamente por la miel, la melaza, todo era muy caliente, escurría y ya es que allá salían los humos, ¿no? Y el agua que está allá caía ahí arriba, llenaba los cangilones de la rueda y esta empezaba a girar, caía el agua, seguía su curso, aquí adelantito hay un tubo, o sea, a manera hecha especial para que vaya haciendo presión y caía a un dínamo que generaba la electricidad, ¿vale? En 1808, don José de Arias conoce a un padre cubano que le trae el café y llega la primera planta de café aquí a Simpisagua en 1808, como lo dijeron ahí en la bola de oro. ¿Sí? Entonces Simpisagua llega la primera planta de café, ya para esto ya tenía su rango de hacienda y ya tenía el café. En aquella época era muy amigable o se tenía que poner sombra. La sombra que había aquí eran muchos árboles y principalmente pues había naranja, plátano
el chalahuite, que lo conocemos, y el nacastle o guanacastle, o no sé cómo lo conozcan ustedes, que está de moda ahorita con las mesas, estas muy padres, ¿no? O barota. Entonces, esos eran los principales siembras de las fincas de café, y posterior, mi abuelo la adquiere en 1933, la compra en una subasta, y ya de ahí a la fecha, pues ya hemos tenido la familia Alcántara. En 1985 sale y se hace el restaurante vegetariano, porque aquí llega un gurú, el gurú José Manuel Estrada, que es quien trae este tema del yoga, del vegetarianismo, y el que funda el ashram en Coatepec. No sé si lo conozcan, el ashram en Coatepec. Él es el que trae todo esto, y él era el maestro. Y bueno, a través de ella se hicieron muchos discípulos, pero principalmente aquí en Zimpizagua fue, digo, si allá era la cuna, aquí le decimos que fue la matriz, porque él aquí llegó a hacer su retiro por 60 meses. Estuvo aquí sin salir para hacer su retiro y llegar a ese rango de gran